Buen día, tutora y compañeros. Mi nombre es Elena Puentes. Estoy estudiando psicología y el día de hoy les voy a presentar el trabajo final de la asignatura Historia y Psicología y pertenezco al grupo 91. A continuación voy a hablarles un poco de la psicología precientífica. ¿Cuál es la importancia de conocer la historia de la psicología en nuestro programa de formación? Es importante entender en cómo y dónde surgió la psicología, su evolución y desarrollo así de aprendizaje para no cometer los errores del pasado y poder avanzar en nuestro estudio del entendimiento del pensamiento humano. En un comienzo, psicología estaba enfocada a la parte espiritual, la separación del cuerpo y el alma, la participación de los demonios, encantamientos y hechizos. De este modo, las hipótesis se van generando poco a poco en busca de esta realidad psicológica. Para nosotros como futuros psicólogos es importante saber cómo surgió la psicología y qué disciplinas ayudaron o aportaron a esta para convertirse en una psicología científica, precientífica. Entonces, aquí las disciplinas que aportaron a la psicología precientífica fueron los aportes de la filosofía, fisiología y la biología. A continuación voy a hacerles una breve explicación de cada uno. Bueno, la psicología filosófica se desarrolló a lo largo del siglo XIX. La historia de la psicología occidental encuentra sus raíces en los filósofos griegos, quienes en nuestro entorno cultural fueron los primeros en plantear reflexiones en torno al hombre como parte de la naturaleza, aportes de la fisiología a la psicología. La fisiología, por la índole de sus estudios y métodos de investigación, fue una de las ciencias que más contribuyó al nacimiento de la psicología científica. Incluso hay autores que afirman que la nueva psicología se generó en laboratorios de los fisiólogos y anatomistas. Durante las primeras décadas del siglo XIX, proliferaron estudios científicos sobre los órganos sensoriales, especialmente del sentido de la vista y el oído, probablemente porque eran considerados más importantes en la labor de la estimulación sensorial. En los aportes de la biología, uno de los acontecimientos más destacados de la segunda mitad del siglo XIX, Darwin transformó la imagen del ser humano. Ese paso de ser la figura protagonista del génesis a ser un organismo más luchado por su previvencia y dotado de instintos al igual que el resto de los animales. A continuación, vamos a ver la psicología científica por países. Entonces, la psicología en Alemania. En 1879 se fundó el primer laboratorio de psicología experimental en el mundo, fundado por Punkt en Leipzig. Durante el siglo XIX se intentó fundamentar una psicología científica basada en las matemáticas. La publicación de las primeras revistas de la psicología científica alemana y el desarrollo del laboratorio de psicología experimental permiten corroborar la expansión producida. En la psicología francesa, en 1894 se funda la primera revista francesa especializada en psicología. En 1889 fue creado el primer laboratorio de psicología experimental francés. Y en 1944 el gobierno francés reconocería la licenciatura de psicología. La psicología en las Islas Británicas. Principio de la psicología en 1870 basados en las partes fisiológicas, podríamos decir que es probable que se repita aquellos movimientos musculares que fueron seguidos del éxito. Lo que al principio era una combinación accidental de movimientos será ahora una combinación con una considerable probabilidad. Fox 1989. En 1884 el laboratorio antropométrico, su precursor fundador fue Galton. En este laboratorio se aplicaban tests donde se medía la ejecución de un ser humano para poder definir sus capacidades mentales. En la psicología americana, en 1883, Stanley Hall, en 1883 fundó el primer laboratorio de psicología en Estados Unidos. Tuvo también una influencia clave en la creación de la American Psychological Association, de la que fue presidente durante 31 años. En 1902, el uso del análisis factorial, la evolución de la inteligencia libre, la influencia cultural y la teoría de la personalidad. La psicología rusa se produjo en la mitad del siglo XIX, periodo en el cual se restaura la enseñanza de la filosofía. El primer laboratorio de psicología en Rusia fue establecido en 1886 por Vladimir Bestrev en la Universidad de Kazán.
En 1907, Vladimir crea el Instituto Psico-Neurológico de San Petersburgo, donde investiga los reflejos humanos. Porque es importante conocer esta parte de la historia de la psicología en nuestro programa de formación. Es importante conocer esta parte de la historia de la psicología, ya que podemos comprender cómo surgió la psicología en cada país, cuáles fueron sus aportes importantes que estos presentaron en la psicología para una mejora y sus autores importantes que contribuyeron a su nacimiento. En la siguiente diapositiva vamos a encontrar la importancia de la escuela de los enfoques psicológicos. La psicología como ciencia que estudia la mente o el comportamiento humano fue y será una ciencia llena de controversias y distintos puntos de vista, y el modelo puttidiano no vino a resolver de un pulmonazo las problemáticas que comportaba de un objeto de estudio tan complejo. Simplemente demostró que este objeto de estudio podía ser abordado experimentalmente y no con la simple reflexión especulativa. Yo escogí 3 enfoques, los cuales más me interesaron del transcurso de aprendizaje en esta materia, y fueron el conductismo, la psicología de la Gestalt y el psicoanálisis. En el conductismo, habiéndose rechazado la introspección, era necesario ofrecer un nuevo método para la psicología, y este fue el condicionamiento, técnica objetiva y experimental que abriría un nuevo mundo. En este método iría ocupado un lugar cada vez más central en su sistema. El reflejo condicionado no solo llevó a convertirse en procedimiento para obtener datos, sino en instrumento mediante el cual se podía explicar y modificar conductas. En la psicología de la Gestalt, es una corriente de pensamiento dentro de la psicología moderna que surgió en Alemania a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, en los años en el que la psicología científica empezó a desarrollarse como disciplina desde el punto de vista teórico, metodológico e institucional de la Gestalt. Sería el producto de una organización no casual, y dicha organización el proceso que conduce a ella. La psicología de la Gestalt es una psicología científica que se ocupa del estudio de la conciencia humana con métodos experimentales. Algo interesante de la psicología Gestalt es que nos habla desde que nacemos hasta que envejecemos, de cómo son nuestras conductas, de por qué reaccionamos de una manera diferente, y por cada de 0 meses a 5 meses a 7 meses, por cada mes, por cada año, nosotros manejamos unos comportamientos totalmente diferentes. Y es muy interesante porque Piaget no los explica de una manera tan atractiva que es interesante investigar más a fondo sobre este enfoque. Ahora voy a ir al psicoanálisis. El psicoanálisis se ocupa de toda creación y producción de la vida humana, desde aspectos de la vida cotidiana como el lapsus, los chistes, los sueños, incluso algunos tan complejos como la personalidad del sujeto, las enfermedades mentales, la ansiedad humana, la cultura, y se ocupa de todo esto convencido de que la vida psíquica es un fenómeno lleno de sentido. Por esta razón, ningún psicólogo puede ignorar el psicoanálisis. Psicoanálisis es un enfoque bastante complicado de entender, pero muy interesante de investigar y llegar más a fondo a él. Freud nos habla es algo así parecido también en el estado, nos habla también desde que nacemos hasta que envejecemos, pero él lo lleva más a un método, a un enfoque como más de la sexualidad. Nos hace una explicación de que los sueños nos interpretan de cosas, y no sé, cuando los bebés están chiquitos actúan de otras maneras. Es muy interesante cómo Freud nos explica de otra manera, llevándonos al psicoanálisis, cómo actúa, cómo evoluciona cada ser humano, cómo piensa y por qué la reacción de cada uno. Ok, ahora aquí voy a explicarlo, bueno, voy a mostrarles la captura que obtuve del juego de concentración en la ética. Aquí está.
Y cuál es el compromiso que tengo como futura psicóloga de la UNAD, egresada de la UNAD. Mi compromiso como futura psicóloga egresada de la UNAD es tomar a práctica todos mis conocimientos adquiridos en mi proceso de formación, respetando las normativas y ética profesional psicóloga. Al ejercer mi profesión como psicóloga, me comprometo a investigar cada día más a fondo sobre los enfoques aprendidos y sus aportes para así poder aplicar una terapia adecuada basándome en las teorías y enfoques de la psicología. Es importante, nosotros como psicólogos egresados, futuros psicólogos egresados, eh, seguir investigando y irnos más a fondo, porque la psicología va evolucionando con el tiempo, va cambiando algunas cosas y es importante saber, para la hora de aplicar una terapia nos tenemos que guiar siempre por unos enfoques y los enfoques llevan una reglamentación. Para ello tenemos que siempre estar leyendo, investigando más a fondo para poder ejercer nuestra profesión con ética y profesionalismo y dar confianza a nuestros pacientes. Muchas gracias y esto es todo.